En la Europa medieval, el dormitorio del rey era un centro de poder. Allí se sellaban alianzas, se castigaba y se probaba la lealtad. Cuando el deseo se mezclaba con humillación o violencia, dejaba de ser intimidad y pasaba a ser gobierno. Este episodio trata del sexo como arma política, excentricidades y caprichos. Contaremos hechos duros con respeto y rigor. Quién los cometió, por qué, quién ganó y quién pagó. Verás camas que premian y castigan, fiestas que acaban en tragedia y favoritismos que rompen familias y encienden guerras. Cada capítulo tendrá un retrato breve, una escena clave y sus consecuencias. Si te gustan estos relatos históricos, si disfrutas asomándote por la ventana del tiempo, suscríbete, deja tu me gusta y activa la campana para no perderte viajes futuros. Tu apoyo nos ayuda a seguir con más fuerza. Una nota. Aquí, perversión significa abuso sexual con poder, rituales de escarnio e hipocresía pública. Separaremos rumor de documento. Cuando varias voces coinciden, el dibujo se vuelve nítido. Si estás listo, abrimos las puertas. Algunos reyes confundieron la corona con un permiso para todo, y sus deseos dejaron huellas que aún se leen en la historia. El primer rey del que hablaremos, la primera historia que pondremos encima de la mesa, es la del rey de Inglaterra. También conocido como Juan sin tierra, o como me gusta llamarlo, el depredador cortesano. Cierra los ojos y trasládate a los entresijos de su castillo. El pasillo del castillo huele a cera caliente y a hierro húmedo. Las antorchas dibujan sombras alargadas sobre las tapicerías. Cuando el rey avanza, el murmullo de los pajes baja un tono, como si el aire supiera que la noche se va a torcer. El rey Juan no entra en una sala, la ocupa, y en la corte su deseo tiene rango de decreto. Los cronistas de su tiempo no se anduvieron con rodeos. Pintaron a Juan como un hombre no templado con las mujeres, un rey que no se abstenía de las esposas e hijas de los grandes. Su estrategia política, decían, pasaba menos por la lanza y más por la alcoba, seducir a la esposa, enemistar al marido y luego exprimirle en multas e impuestos. Más de una dama noble acabó hospedada en fortalezas reales contra su voluntad, mientras los papeles del tesoro sellaban el daño con legalidad. No era pasión, era control administrativo con sábanas de PR medio. La fama no nació de la nada. Incluso redactores cortesanos, esa gente que callaba hogueras y latigazos, anotaron que Juan acumuló amantes y escándalos a un ritmo que rozaba el asunto de intendencia. Lo grave no fue solo la cantidad, sino el abuso del cargo. El rey usó el sexo como instrumento de poder. Cuando viajaba, algunos varones preferían encerrar a su casa entera antes que recibirlo. En una corte medieval donde se toleraban muchos vicios, esto ya era demasiado. Entre los relatos más repetidos está el de Matilde Fitzwalter, hija del barón Robert Fitzwalter. El rey la quiso para sí. Ella se negó. La respuesta, cuenta la tradición, fue prisión en la Torre de Londres y un regalo fatal. Un huevo envenenado que Matilde comió y murió. La leyenda remata que era la verdadera Lady Marian, la misma de la historia de Robin Hood, lo que explica que el cuento se hiciera tan popular siglos después. Es un episodio tardío y discutido por los historiadores, pero su eco ilustra cómo veía la gente al rey. No solo lujurioso, también cruel y retorcido. La escena, tal como la repiten crónicas locales y recopilaciones posteriores, es seca y brutal. Una celda fría, una bandeja, un huevo tibio con un olor leve a azufre, una joven exhausta y hambrienta que comió sin sospechar, o que, sabiendo de quién venía, eligió no quebrarse.
Puede que no tengamos un acta oficial de aquel crimen. Sí tenemos, en cambio, el retrato moral que dibujó la memoria colectiva. Un rey que convertía su antojo en sentencia. Otro relato de la época del rey Juan corre con nombre y apellidos. Eustace de Vesci, uno de los varones que luego forzaría la Carta Magna. Según Walter de Hemingburg y la tradición del norte de Inglaterra, Juan codició a Margaret, esposa de Vesci e hija ilegítima del rey Guillermo de Escocia, y preparó una cita secreta. Para salvar el honor de la dama y poner en ridículo al rey, Eustace envió a otra mujer, velada y disfrazada, a ocupar su lugar en la oscuridad. La emboscada social funcionó. El monarca quedó burlado y poco después, Eustace pasó de servidor a enemigo declarado. Es una historia con sabor a fábula moral, y así la tratan muchos autores, pero encaja con el patrón de abusos que le atribuyen las fuentes. El detalle fuera de lo normal, aquí no es un capricho íntimo raro, sino el teatro mismo del encuentro. Citas tramadas en silencio, identidades fingidas, un rey que juega con máscaras porque piensa que nadie se atreverá a levantarle el velo. Ese gusto por la trampa, por la humillación privada, es el que los relatos convierten en sello de la casa. Todo esto tuvo consecuencias. Eustace de Vesci y Robert Fitzwalter no fueron simples figurantes de cotilleo cortesano. Terminaron encabezando la revuelta que cercó al rey y lo obligó a aceptar la Carta Magna. Hay documentos posteriores que recuerdan cómo, tras someterse al Papa, Juan tuvo que devolverles bienes confiscados en medio de la guerra política que él mismo había atizado. A diferencia de otros monarcas que rellenan crónicas con rasgos íntimos concretos, en Juan el morbo, que repiten las fuentes, no es un fetiche técnico, sino un patrón de conducta. Usar el sexo como castigo y recompensa. Encierros de damas en castillos, acercamientos por sorpresa durante visitas oficiales, multas duplicadas al marido que se quejaba, amenazas veladas de arruinar patrimonios si no había cooperación. La cama como tribunal y él como juez sin apelación. Eso, el gusto por el dominio envuelto en papeles y sellos, fue su verdadera rareza y lo que lo convirtió en el depredador cortesano que temían los nobles. Al cerrar este capítulo, queda claro el ambiente. Puertas que se cierran con un ruido de hierro, cartas lacradas que deciden destinos, una corte que huele a perfume caro y a miedo. En esa mezcla, Juan sin tierra no solo perdió territorios en Francia, perdió, sobre todo, el respeto de sus pares. Y cuando el respeto se quiebra, los cuchillos dejan de ocultarse. Pronto la política inglesa se escribirá con cláusulas y con rencores nacidos en habitaciones a media luz. El siguiente rey del que hablaremos nos lleva a la Francia del siglo XVIII. El rey en cuestión es Carlos VI, un rey que empezó bien, joven, capaz, querido, y que luego se torció. Sufrió brotes de locura, olvidaba quién era, atacaba a sus propios caballeros y llegó a creer que su cuerpo era de vidrio. Pedía capas acolchadas para sentarse sin romperse. Huía de los espejos y rechazaba el baño por miedo a disolverse. En medio de eso, instaló una amante oficial de consuelo en palacio. La presentaron a la corte como su remedio y se movía libremente por las estancias reales. Su función íntima era clara: dormir con él cuando tocaban noches malas, calmarlo cuando el delirio subía y, según las crónicas, peinarle, escuchar sus desvaríos del vidrio y ayudarle a ponerse varias capas acolchadas antes de acostarse. El sexo en su cama mezclaba deseo, dependencia y un ritual casi médico. La reina Isabeau sostenía la corte fuera, la amante al rey por dentro. Imagina la cámara del rey con las velas bajas,
El suelo cruje. Él se sienta muy despacio en el borde del lecho, abrochado dentro de un traje almohada, y le pide a la amante: peina, pero sin tirar. La intimidad tiene reglas extrañas, caricias ligeras, besos controlados, nada de peso encima del pecho, porque en su cabeza cualquier presión podía llevarlo al otro mundo. Cuando el miedo se le iba, la excitación volvía de golpe y reclamaba cercanía. Cuando el miedo volvía, pedía solo piel y conversaciones ligeras. Esa mezcla, deseo y fobia, es la cara más rara de su vida sexual. Placer con protocolos de fragilidad. Lo contó la propia tradición cortesana en lo esencial. Peines, capas, calma, control del contacto. Carlos no solo fue extremo en privado. Organizó entretenimientos de corte que podían terminar en desastre. El más famoso, el Bal des Ardents, 1393. El rey y varios cortesanos bailaron disfrazados de hombres salvajes con trajes impregnados de materiales inflamables. Entraron antorchas, una llama tocó una manga y los disfraces prendieron como yesca. Varios murieron quemados ante la corte. Carlos sobrevivió, pero su imagen quedó hecha cenizas. Fiesta, máscaras, peligro. La corte supo esa noche que el juego del rey podía matar. En resumen, al rey Carlos VI se caracterizó en su reinado por 3 cosas que lo hacían único: el mantener a la amante instalada en palacio y legitimar su presencia como medicina sexual emocional, mientras la reina asumía la representación política. El triángulo estaba normalizado y público. Su idea de erotismo con reglas clínicas, placer sujeto a sus rituales, peinar, acolchar, tocar sin presión, llevando la vida sexual a un territorio de control y dependencia que la corte aceptó como parte del tratamiento del rey. Y los espectáculo peligroso, el gusto por mascaradas que rozaban lo macabro y pusieron el cuerpo de todos, no solo el suyo, en riesgo mortal. Como consecuencia, mientras Isabeau de Baviera sostenía la política, la amante compartía cama y rutina. El reino, entre brotes y favoritismos, entró en guerra civil y perdió el respeto de su propia élite. Aún así, tuvo numerosos hijos en intervalos de lucidez. La Francia de Carlos aprendió que un rey puede gobernar desde la cama y desde el delirio, y que la intimidad, mal gestionada, se cobra vidas, respira. Cerramos las puertas de Francia y cruzamos a Castilla. Cambiamos de rey y cambiamos de historia. Dejamos atrás a Carlos VI y entramos en la corte de Pedro I de Castilla. Si te parecía duro lo anterior, prepárate para una boda que dura días, una reina encerrada, una favorita que manda desde la cama y unos celos que se pagan con sangre. Vamos allá. Pedro I subió al trono joven y con fama de decidido. En la corte, sin embargo, pronto se habló de otra cosa, de su manera de mezclar deseo con castigo. Se enamoró de María de Padilla, quizá se casó en secreto con ella, y la convirtió en eje de su vida íntima, aunque los matrimonios oficiales siguieran llegando por razón de Estado. El más sonado fue con Blanca de Borbón. Boda solemne y a los pocos días encierro en un castillo. Blanca pasó el resto de su vida prisionera, mientras el rey volvía a los brazos de María. Fue una humillación pública, seca, calculada. No hubo discusión ni negociación visible. Hubo puertas que se cerraron y una reina reducida a silencio. María de Padilla fue su obsesión. Incluso después de otras bodas políticas, ella siguió siendo la favorita, la presencia fija en su cama y en su agenda. Cuando María murió, Pedro lloró durante días y ordenó reconocerla como esposa legítima de manera retroactiva, dándole rango de reina a quien ya le había dado 4 hijos. Era un gesto íntimo y político a la vez. Justificaba el pasado, bendecía a la descendencia y enviaba un mensaje a todo el reino
sobre quién había mandado de verdad en su dormitorio. Pero el rasgo que más inquietaba a la corte no era la preferencia, sino el modo. Pedro confundía la pasión con la venganza. Si una amante se alejaba o un noble le llevaba la contraria, podía pasar del abrazo a la lista de ajusticiados. En los relatos de la época suena una nota constante: amó violentamente. No es una metáfora romántica, es un aviso. Hay escenas que cuesta escuchar sin apretar los dientes. Una amante que intentó dejarlo, doña Juana, acabó, según las crónicas, apareciendo en pedazos. No hay autos judiciales que detallen este crimen, pero la historia se repite, porque encaja con el clima de miedo que lo rodeaba. La idea de que abandonar al rey podía costar la vida de la manera más cruel. Así trabajaba el rumor en Castilla, a media voz, con sangre en el borde. Otra imagen que se repite en testimonios contemporáneos es la del rey asomado al balcón para ver ejecuciones. Lo describen reclinándose con una amante, mirando caer las hachas o tensarse las cuerdas, como quien revisa un espectáculo que confirma su autoridad. No hacía falta levantar la voz. Bastaba con mirar desde arriba para que todos entendieran que el placer del rey y la muerte del condenado podían compartir escenario. Es una postal fría, casi clínica, que explica por qué en su corte el sexo y el castigo parecían dos caras del mismo sello. Volvamos a Blanca de Borbón, porque ahí se ve bien su forma de perversión de poder. La dejó sin marido real a la semana de casarse y sin libertad el resto de su vida. No hubo celda por infidelidad de ella, ni juicio que la condenara. Hubo capricho. La cama del rey decidió y la burocracia lo blanqueó. Ese patrón, deseo, encierro, papel sellado, es lo que hoy llamaríamos abuso institucional, lo íntimo convertido en herramienta de gobierno. Con María de Padilla el tono fue el contrario: entrega absoluta. Dicen que Pedro mandó que la trataran como reina mucho antes del reconocimiento póstumo. A su lado era tierno, casi dependiente. Lejos de ella, el rey se volvía imprevisible. La doble imagen desconcertaba a embajadores y nobles. El hombre que lloraba en la alcoba podía, horas después, ordenar una muerte en la plaza. Amor y odio con la misma rapidez con la que se cierra una puerta. En la práctica, la vida sexual de Pedro iba acompañada de reglas propias. A sus mujeres les exigía lealtad total, a los maridos y parientes silencio. Si alguien rompía el guión, llegaba el castigo: destierros, confiscaciones, cuchillos. Por eso los chismes de palacio circulaban como advertencias. No era solo morbo, era un manual de supervivencia. ¿Qué no decir? ¿Dónde no mirar? ¿A quién no contrariar si una dama del rey pasaba delante? La política se contaminó. Al calor de la cama nacían enemistades de sangre. Primos, cuñados, viejos aliados. Todos podían cruzar una línea invisible. Y cuando la cruzaban, la respuesta era teatral y definitiva. En más de una ocasión, la corte se despertó con cadáveres recientes y un corrillo de damas que evitaban la vista del balcón. En ese ambiente, cada fiesta podía terminar con un llanto y cada susurro con una cabeza menos. El final también tuvo forma íntima. Lo mató su medio hermano, en un cuerpo a cuerpo que parecía ajuste familiar más que batalla. Cerraba así una vida en la que los celos habían pesado tanto como los ejércitos. Sus detractores lo llamaron el cruel, sus partidarios el justiciero. La verdad que deja este capítulo es más incómoda. Fue un rey que convirtió la alcoba en arma. Y cuando el poder aprende a castigar desde la cama, el reino entero aprende a dormir con un ojo abierto. Si este retrato te ha enganchado y quieres que sigamos con más monarcas y sus excesos, suscríbete, deja tu me gusta y activa la campana.
nos ayudas a seguir excavando estas historias y a que el algoritmo no encierre este episodio en una torre como a Blanca. Cerramos Castilla, cruzamos el canal, cambiamos a otro rey con su propia historia. Ahora entramos en la Inglaterra de Eduardo II, donde la cama del rey fue un arma y los favoritos encendieron una guerra. Eduardo el II llegó al trono con una corte expectante y una reina joven, Isabel de Francia, lista para el papel político que le tocaba. Pero quien de verdad ocupó el centro de su atención fue Piers Gaveston, amigo de juventud, compañero inseparable, y según decían las crónicas, algo más que eso. En la coronación, Gaveston apareció vestido y enjollado, como si él fuera el protagonista, eclipsando a la propia reina. Aquella exhibición fue gasolina. A partir de ahí, tierras, títulos y joyas empezaron a caer en las manos del favorito con una facilidad que insultaba a los grandes del reino. Los nobles tragaron al principio, pero el odio creció. Cuando forzaron el destierro de Piers, Eduardo lo trajo de vuelta. Cuando volvieron a exigir su cabeza, lo ejecutaron. El rey se derrumbó, pero no cambió. Había perdido a su Piers, no el hábito. El hueco lo ocupó Hugh Despenser el joven, y con él el descontrol se hizo norma. Despenser no fue solo otro consejero cercano. Actuó como un segundo rey, amasó condados y rentas, y convirtió la corte en un círculo de premios y castigos que pasaban primero por la alcoba y luego por la escribanía. El mensaje fue claro. Quien complacía al entorno íntimo del monarca ascendía. Quien lo criticaba lo pagaba con tierras, honor o libertad. La reina Isabel quedó relegada, humillada en público por el desplante continuado a sus derechos y su rango. En banquetes y audiencias, Eduardo mostraba más afecto por sus favoritos que por su esposa, una afrenta visible para todos. La perversión no fue una rareza privada, sino usar el sexo como llave del poder. Eduardo mostraba cariño a su favorito delante de todos. Lo sentaba a su lado, lo besaba y lo abrazaba en público. Después llegaban los premios, joyas que no recibía la reina, títulos, tierras y cargos. Y para quienes se quejaban, castigos, confiscaciones, destierros, pérdida de honores. El mensaje era simple. Intimidad con el rey significaba tener acceso a privilegios. Por otro lado, la crítica o el rechazo implicaban castigo y sanción. Eso fue lo que la nobleza vio como obsceno, que la cama mandara más que el consejo. A Isabel la empujaron a la orilla. Despojada de influencia y harta de la prepotencia de Despenser, tomó a su propio amante, Roger Mortimer, cruzó a Francia, reunió apoyos y regresó en armas. Fue un ajuste de cuentas íntimo y total. Derrocaron a Eduardo, lo encarcelaron y lo obligaron a abdicar. En cuanto a su final, corrió el rumor más sucio de la Edad Media: el asesinato con un hierro al rojo vivo. Es un relato famoso y discutido, pero expresa lo que muchos pensaban del reinado, que empezó en el lecho y acabó en el infierno. Si quieres ver de cerca dónde estaba la perversión de Eduardo II, no busques un catálogo de rarezas de alcoba. Su exceso fue el abuso sexualizado del favoritismo, convertir la intimidad en herramienta de humillación pública, premiar con títulos lo que pasaba a puerta cerrada y castigar con expropiaciones a quien no tragaba. Ese triángulo, rey, favorito, reina, se tensó hasta romper el reino. Y cuando la cama manda más que el consejo, el siguiente paso no es una reforma, es una invasión. Eduardo lo aprendió cuando ya no quedaba nadie dispuesto a taparle las sábanas. Cerramos un nuevo capítulo y cruzamos hacia Bohemia. Cambiamos nuevamente de rey. Ahora le toca a Wenceslao. Menos corona y protocolo, más borrachera, desnudez
y decisiones de Estado tomadas entre tragos. La corte de Praga aprendió a leer el ánimo del reino por el sonido de las jarras. Con Wenceslao, las audiencias empezaban tarde y podían terminar en cualquier cosa: un decreto, un desplante o una orgía de risas. Se corrió la voz de que cuando el rey bebía, la ley se inclinaba igual que su copa. No es exageración. Los cronistas hablan de fiestas que duraban días y de decisiones de Estado tomadas con la boca pastosa, como si firmar un papel tras un trago fuese parte del protocolo. Lo que más desconcertaba no era el alcohol, sino la exhibición. Wenceslao tenía la costumbre de pasearse desnudo por los pasillos, incluso en mitad de reuniones, y dictar órdenes con la espada colgando del tahalí directamente sobre la piel. La escena se repetía tanto que dejó de ser chisme. Consejeros con los ojos fijos en el pergamino para no mirar donde no debían, y el rey imponiendo silencio con un gesto de la mano y la seguridad de quien sabe que nadie se atreverá a contradecirlo. Convertía su cuerpo en un instrumento de mando. El mensaje era simple: aquí la vergüenza la decidimos nosotros. En el terreno sexual, Wenceslao no disimulaba nada. Tras las borracheras de varios días, mandaba a sus hombres a tascas y lavanderías para que trajesen a camareras y lavanderas al castillo. Muchas noches terminaban en sus estancias sin protocolo ni discreción. En los pasillos se daba por hecho. ¿Con quién esta semana?, preguntaban en voz baja los que no podían hacer otra cosa. Los affaires dejaron de ser escándalo para convertirse en rutina de palacio, casi como si fueran audiciones privadas. Con las esposas de nobles era igual de descarado. Se insinuaba en banquetes o cacerías, cerraba la puerta y al día siguiente aparecían risas y brindis en su mesa, como si disfrutara humillando al marido que fingía no entender el chiste. El pago llegaba en forma de regalos o favores: una bolsa de monedas, una promesa, una puerta abierta, lo justo para que todo oliera a capricho con recompensa. Cuando un noble lo acusó de seducir a su hermana, Wenceslao encogió los hombros y le ofreció vino, dando a entender que aquello no merecía ni discusión. Así funcionaba el patrón, una y otra vez: conquista rápida, premio inmediato y burla pública. En una de esas noches, un canciller trató de leer un documento importante. Wenceslao, rojo por el alcohol, lo interrumpió con un «más alto», mientras se levantaba sin ropa y ajustaba el cinturón de la espada. La sala entera contuvo la respiración. El rey dictó un edicto con el mismo desparpajo con el que pediría otra jarra, y cuando el escribano levantó la vista para confirmar una cifra, lo encontró de frente, exhibiéndose con una sonrisa seca. Ese gesto, más que una provocación, era un recordatorio de jerarquía. Yo decido cómo y desde dónde se gobierna, aunque sea desde un cuerpo desnudo. Si el alcohol lo encendía, el sexo le servía de muestra de fuerza. Le gustaba marcar territorio con mujeres de baja condición y, cuando se le cruzaba la sangre, con mujeres casadas. Después de la cama venía el teatro, regalos en público, guiños, comentarios con doble sentido. El marido burlado sabía que no podía protestar sin exponerse a una humillación mayor o a una represalia administrativa. La corte acabó aprendiendo a reírse con el rey por pura supervivencia. Era una risa cansada de quien sabe que al día siguiente tocará lo mismo. El efecto político fue devastador. Con los años, los príncipes electores del Sacro Imperio se hartaron y lo depusieron como rey de romanos. La fórmula era elegante, pero la amarga verdad saltaba a la vista. Nadie confiaba en él fuera de Bohemia, y dentro cada vez menos. Su propia familia lo pintó como un inútil borracho.
Podía seguir llamándose rey, sí, pero mandaba menos de lo que aparentaba. La autoridad se le escurría como cerveza derramada. No es que Bohemia viviera en permanente orgía, es que el palacio había normalizado una forma de perversión de poder, donde el alcohol, el cuerpo y la humillación pública eran herramientas de gobierno. Si un decreto salía sellado mientras el rey estaba desnudo, el sello pesaba igual. Si una mujer cruzaba la noche hacia sus estancias, el mensaje viajaba con ella. El deseo del rey es ley. Así se forja una reputación que no necesita propaganda. Basta con recordar el sonido de la jarra al chocar contra la mesa y la incomodidad de una sala entera mirando al suelo mientras el monarca dictaba órdenes sin ropa. Cuando por fin el cansancio pudo más que el miedo, Wenceslao no cayó por una gran batalla, sino por acumulación de vergüenza. La Bohemia que dejó atrás no era un erial, pero sí un país desgastado, con una nobleza resabiada y una corona a la que costaba tomar en serio. Si otros reyes de este relato usaron la cama para negociar o castigar, Wenceslao la sacó al pasillo y la convirtió en espectáculo. Y un espectáculo puede entretener una noche, un reino no. Ahora, cierra los ojos y escucha el arrastre de una silla sobre la piedra. Cambiamos de rey y cambiamos de historia. Ahora entramos en la Inglaterra Tudor, donde Enrique VIII convirtió la cama, el altar y el hacha en la misma herramienta de poder. Enrique VIII es el ejemplo perfecto de lo que pasa cuando el poder no tiene freno y el deseo tampoco. Su vida pública fue un carrusel de bodas, anulaciones y rabietas teológicas. Lo que más sorprende es cómo usó el sexo y el matrimonio para gobernar y castigar. Con Catalina de Aragón, su primera esposa, convivió durante décadas. No obtuvo el heredero varón que quería y decidió que Dios lo estaba castigando. La solución no fue aceptar la realidad, fue romper con Roma para anular el matrimonio y poder casarse con otra. De ese capricho salió una iglesia nueva con él al mando. No fue fe, fue política con excusa de fe. La otra era Ana Bolena. Enrique la cortejó durante años con cartas y promesas, hasta casarse con ella en 1533. Le dio una hija, Isabel, pero no el hijo varón que él quería. En 1536, cuando su relación ya estaba rota, arrestaron a Ana y la llevaron a la Torre de Londres. ¿De qué la acusaron oficialmente? De adulterio, incesto con su hermano George Boleyn y traición al rey. Lo de la brujería no fue un cargo legal, fue el rumor que se usó para mancharla aún más. Enrique llegó a decir que lo había hechizado. Junto a Ana, detuvieron a 5 hombres que también fueron ejecutados. El juicio fue rápido y la condena segura desde el principio. El 19 de mayo de 1536, Ana salió a Tower Green. No la decapitaron con hacha, sino con espada, traída de Francia para que el golpe fuera limpio. Silencio, tablón, una sola estocada. Murió Ana Bolena. 11 días después, Enrique se casó con Juana Seymour. Ese fue el mensaje para toda la corte. La misma cama que ayer te coronaba, hoy puede condenarte si dejas de servir al deseo y a la política del rey. Después vino Juana Seymour, le dio el heredero, Eduardo, y murió por complicaciones del parto. Él se mostró destrozado, pero el luto le duró poco. No tardó en buscar la siguiente esposa, como si cambiar de mujer fuese parte del protocolo, no del duelo. El reino lo vio. Lágrimas en la cámara, firmas de boda poco después. La cuarta fue Ana de Cleves. La eligió por un retrato halagador. En persona dijo que parecía una yegua flamenca. La humillación fue pública y el matrimonio breve. Pactó una separación en buenos términos y la recicló como hermana del rey.
la cama como entrevista, el retrato como filtro y el reino como público. Con Catalina Howard la historia fue más sucia. Ella era muy joven, poco discreta, y la corte entera olía a escándalo. La acusaron de adulterio y rodó su cabeza. Hay un detalle incómodo que todos susurraban. Estar casada con Enrique, entonces, era convivir con un hombre con gota, paranoias y el cuerpo roto, que apenas caminaba, pero seguía creyéndose un regalo para las mujeres. Sexo como imposición, fidelidad como miedo, castigo como espectáculo. La última, Catalina Parr, sobrevivió. Leía, discutía con él y, sobre todo, esquivó acusaciones con habilidad. No lo cambió, lo contuvo. Cuando Enrique murió, dejó un país gastado por guerras y comidas pantagruélicas, y una corte que aprendió a callar para conservar la cabeza en su sitio. ¿Dónde está la perversión aquí? No en un fetiche raro, sino en usar el matrimonio como arma y la sexualidad como palanca de Estado. Enrique daba y quitaba coronas desde el dormitorio, remataba con leyes, y cuando algo fallaba, caía el hacha. Con Catalina de Aragón, la cama justificó un cisma. Con Ana Bolena y Catalina Howard, la cama justificó una ejecución. Con Ana de Cleves, la cama fue un casting y la reputación un chiste cruel. Con Juana Seymour, la cama le dio su trofeo, el hijo, y la mujer pagó con la vida. Con Catalina Parr, la cama se convirtió en una negociación diaria donde sobrevivir era la meta. Todo eso no es una comedia romántica, Tudor. Es poder sexualizado convertido en ley y sangre. Imagina la torre el día de Ana. Tablones húmedos, ese olor a hierro en el aire, los ojos de los guardias evitando mirar a la víctima, o la mesa del consejo tras la anulación con Roma. Plumas raspando pergamino, mientras se firma que un matrimonio de años nunca existió. O el pasillo cuando Catalina Howard es llevada al patíbulo. Pasos cortos, la respiración de la joven acelerada, y un rey que no aparece, pero manda. Ese fue el método. Deseo, decreto, y si hacía falta, decapitación. Y un país entero aprendiendo que, con Enrique, el edicto podía salir del lecho igual que del trono. Ahora, aguarda el pergamino y abre las ventanas. Entramos en el Renacimiento francés. Cambiamos de rey y cambiamos de historia. Ahora el protagonista es Francisco I, el monarca que hizo de la cama un despacho y de la seducción una forma de diplomacia. Francisco I era alto, atlético, amante de la caza y del lucimiento. Le gustaba ganar en todo, en torneos, en banquetes y en la cama. No escondía sus conquistas ni las trataba como pecado privado. Las convertía en escenario político. En su corte, la figura de la maîtresse en titre, la amante oficial, dejó de ser un secreto vergonzoso para convertirse en una institución. Primero, Françoise de Foix, condesa de Chateaubriand. Después, Anne de Pisseleu, duquesa de Étampes. Las dos no fueron solo cuerpos en su lecho. Fueron puertas por las que se entraba a la gracia real, a los perdones, a los cargos y a los contratos. Con Françoise de Foix, el método se vio claro. La apartó del papel de dama discreta y la instaló cerca. Su marido, Jean de Laval, tuvo que tragar sapos, sonreír en público mientras el rey desayunaba con su esposa y por la tarde le firmaba favores. En broma amarga, en París decían que algunas gracias reales se firmaban en la almohada. Y no era solo un chascarrillo. Peticiones, indultos y recomendaciones entraban por la puerta de la cámara. Françoise lucía joyas excesivas y al día siguiente alguien en provincias recibía un cargo o recuperaba un señorío. El mensaje estaba claro: acceso a la cama, acceso al poder. La cosa subió de tono con Anne de Pisseleu. Joven, ambiciosa, con la lengua afilada, convirtió la intimidad con el rey en oficina de colocación.
Embajadores sabían que no bastaba el latín y la reverencia. Había que contentar a la duquesa si querían un trato rápido. En cenas y mascaradas, Anne marcaba quién se sentaba cerca, quién salía de caza con el rey y quién no pisaba la sala. Ella empujó alianzas, frenó otras y vendió accesos con la naturalidad de quien cobra peaje en un puente. La reina legítima, primero Claudia de Francia, luego Leonor de Austria, quedaba para el retrato. La duquesa hacía política entre sábanas. No faltó la escena real que demuestra cómo mezclaba Francisco sexo y prestigio. En 1520, en el campo del Paño de Oro, se midió con Enrique VIII en una exhibición de tiendas, torneos, banquetes y ostentación. Detrás de la pompa, Francisco jugó a otra cosa. Bravuconadas de virilidad, noches que se alargaban visitando cámaras de damas, como si cada conquista fuera una victoria diplomática sobre los ingleses. Los embajadores mandaron a sus cortes cartas con la misma línea. Francia presume de fuerza con las armas y con las camas. La perversión de Francisco no fue un fetiche raro, sino la normalización pública de que el sexo abría puertas. Invitaba a damas a sus estancias después del baile, probaba y pagaba. Broches, collares, rentas, promesas para hermanos o padres. Quien se resistía podía ver bloqueadas sus peticiones durante meses. Quien cedía, subía. A más de un marido le tocó la escena humillante. Cruzarse al día siguiente con el rey en el pasillo, ver a su mujer estrenar collar y oír de un ujier que, casualmente, su pleito estaba resuelto. Con los años, Françoise cayó en desgracia y Anne ocupó todo el escenario. La historia negra dice que Françoise de Foix murió en 1537 en circunstancias turbias, que su marido la hizo sangrar hasta morir por celos. ¿Prueba firme? No, rumor insistente que prendió porque encajaba con la vida peligrosa de quien había estado demasiado cerca del fuego. Lo que sí es seguro es que Anne de Pisseleu, ya encumbrada, repartía gracias como quien reparte cartas marcadas. Algunos la acusaban de vender puestos, otros de inclinar la política exterior hacia donde le convenía. En su mesa se negociaban embajadas, se filtraban perdones y se cobraban peajes. El rey lo consentía porque le gustaba ese modelo, un estado pasional con él en el centro. Hay otra estampa dura de su reinado que dejó el desnudo moral del sistema. Tras Pavía, 1525, derrotado y hecho prisionero por Carlos V, Francisco escribió a su madre: «Tout est perdu, force l'honneur». Todo está perdido salvo el honor. Frase hermosa para la historia. Mientras en París muchos murmuraban que el honor del que hablaba se negociaba cada noche en la Cámara Real. El contraste era obsceno. Dignidad en la carta, trueque en el dormitorio. La vida sexual del rey también dejó rastro físico. En su última década, la corte cuchicheaba sobre úlceras y dolores que lo dejaban irritable y exigente. Los médicos hablaban en voz baja de la maladie que corría por Europa, la sífilis. Nadie lo proclamó en un documento oficial, pero las señales estaban a la vista. Periodos de abstinencia forzada, brotes de mal humor y luego arrebatos para compensar. El sexo ya no era solo herramienta, era adicción de poder con factura en el cuerpo. La reina Leonor, hermana de Carlos V, vivió arrinconada. Casamiento político, presencia correcta y poco más. A su alrededor, la duquesa de Étampes movía piezas y el rey coleccionaba devaneos. En fiestas de corte bastaba mirar qué mujer recibía el guiño y qué hombre sonreía ante la promesa de un ascenso. Dicen que Francisco presumía con chistes gruesos de resistencia en la cama. Lo repetían los pajes con una mezcla de miedo y admiración. Lo peor era el efecto contagio. Con el rey así, media corte imitaba el estilo. La cama se volvió
moneda. El recato, una desventaja. Si buscas una sola noche que lo resuma, imagina esto. Un baile con mascarillas en el Louvre, vino claro en copas altas, música de laúd. Francisco desaparece del salón a media canción. Anne de Pisseleu sale por otra puerta. Un secretario deja con cuidado un fajo de peticiones sobre la banqueta de la Cámara Real. Dentro no hay prisa, primero piel, luego promesas. Al amanecer vuelven a sala. Ella con un broche nuevo, él con ese humor de triunfador que tantas veces confundió con sabiduría. Más tarde, en consejo, 2 nombres suben y uno baja. Nadie en la mesa menciona la noche, pero todos la sienten en el reparto. Francisco I amplió la Francia del arte, del libro impreso y de los palacios italianizantes, sí, pero también dejó otra herencia. Institucionalizó el favor sexual. Su perversión no fue el exceso carnal por sí mismo, sino convertir el cuerpo en vía oficial hacia el poder y humillar a quien no bailaba al ritmo de su deseo. Cuando murió en 1547, el país heredó no solo edificios y guerras, sino un estilo, cortes que aceptaban que la influencia se desnudaba antes de firmarse. Ese modelo, más que una anécdota picante, explica muchas decisiones que sobre el papel parecían política y en la realidad eran cama. Cambia el estandarte y el acento. Dejamos Francia y regresamos a Castilla. Cambiamos de rey y cambiamos de historia. Entra Alfonso XI, el hombre que convirtió a su amante en reina en la sombra y humilló a su esposa a la vista de todos. Alfonso una vez gobernó bien en el campo de batalla, pero en palacio gobernó con la cama. Estaba casado con María de Portugal, alianza impecable sobre el papel, y sin embargo vivía volcado en Leonor de Guzmán. No fue una aventura escondida. La instaló como favorita pública, le dio casas, tierras y presencia en los grandes actos, mientras la reina quedaba relegada a un asiento frío y sin voz. En la corte lo llamaban con media sonrisa la doble corona, la oficial y la que relucía en la almohada. Leonor no era solo amante. Hacía y deshacía como una ministra sin título, recibía peticiones y abría puertas a quien supiera llegar a su cámara. Hubo escenas reales que nadie olvidó. Alfonso apenas visitaba a la reina, y cuando lo hizo fue por pura imagen. El resto del tiempo lo pasaba en las casas de Leonor, donde el acceso al rey se negociaba literalmente al borde del lecho. La humillación era pública. Banquetes con la legítima a un lado, miradas y regalos para la favorita al otro. Y al día siguiente, favores firmados para los parientes y clientes de Leonor. La etiqueta se retorció alrededor de esa realidad. Quien quería ascender le hablaba primero a ella. El efecto diplomático fue inmediato. El padre de María, rey de Portugal, amenazó con la guerra al ver a su hija pisoteada en cada ceremonia. No era solo honor herido, eran fronteras tensas, porque un monarca había decidido que sus deseos estaban por encima de la corona. Aún así, Alfonso siguió paseando a Leonor como trofeo y multiplicando los hijos con ella, asegurando a su manera una descendencia que con el tiempo reventaría la paz familiar y política de Castilla. En lo íntimo, la perversión de Alfonso no fue una rareza excéntrica, sino convertir la sexualidad en trámite de Estado. Invitaciones a medianoche, audiencias en estancias privadas, promesas murmuradas entre sábanas y compensaciones a la salida, una renta, un señorío, un perdón. Quien se resistía no entraba, quien cedía subía. Y por encima de todo, la exhibición, la reina jurídica apartada, la favorita entronizada de hecho. Castilla entendió que la ley importaba menos que el sitio donde dormía el rey. La historia se cortó en seco por la peste negra.
En 1350, en plena campaña, Alfonso murió, y el edificio íntimo que había levantado se desplomó en días. María de Portugal tomó el control de lo que llevaba años tragando. Mandó encarcelar a Leonor y la hizo ejecutar al año siguiente. Fue venganza, sí, pero también un ajuste de cuentas con una década larga de humillaciones oficiales. La favorita que había mandado sin corona acabó en una celda y luego ante el verdugo. Esa es la factura que dejó su manera de reinar. Un estado pasado por la cama, una reina legítima convertida en mueble y una favorita convertida en poder. Aliados comprados con caricias y enemigos fabricados a fuerza de desplantes. Portugal al borde de la guerra por un agravio doméstico. Y al final, sangre cuando faltó el rey que sostenía el teatro. Lo militar de Alfonso pesó en los anales, lo íntimo en la memoria. Si en otros reyes la perversión fue castigo o capricho, en Alfonso 11 fue sistema. La cama como ministerio y la amante como sello. Cuando ese sistema se quedó sin su hombre, lo que había debajo no era amor, era rencor acumulado y una espada esperando. Cambia la máscara. Del exhibicionista pasamos al rey de hielo. Cambiamos de rey y cambiamos de historia. Ahora entra Felipe IV el Hermoso de Francia, el monarca que predicó moral de hierro y usó el sexo como herramienta de castigo público. Felipe IV no era un libertino ruidoso, era lo contrario, rígido, serio, amante del orden y la apariencia de pureza. Y, justamente por eso, cuando llegó el escándalo del Tour de Nesle 1314, lo convirtió en un juicio ejemplar que puso el cuerpo de su propia familia en el centro del escenario. La chispa fue pequeña. Isabel de Francia, hija de Felipe y reina de Inglaterra, visitó París y notó algo raro. Reconoció en dos caballeros, los hermanos Philippe y Gautier d'Aunay, unas bolsitas bordadas que ella misma había regalado a sus cuñadas. Sospechó que no era casualidad. Avisó. A partir de ahí, el rey ordenó vigilar. Según las crónicas, las princesas Margarita de Borgoña, esposa de Luis, el heredero, y Blanca de Borgoña, esposa de Carlos, tenían encuentros nocturnos con los d'Aunay en una torre cercana a palacio. Aquello no era un juego de adolescentes, era adulterio en la línea de sucesión. Cuando Felipe estuvo seguro, actuó sin miramientos. Arrestaron a los hermanos y los sometieron a tortura hasta arrancar confesiones. Azotes, estiramientos, huesos y piel puestos a prueba. El castigo fue una ejecución ejemplar en Pontoise, castración pública, cuerpos desollados y al final decapitación. No fue solo matar, fue humillar antes de matar. El mensaje era claro: el sexo prohibido en la sangre real no solo mancha, se paga con dolor y a la vista de todos. Las princesas no corrieron mejor suerte. A Margarita y Blanca les raparon la cabeza, les quitaron joyas y seda y las vistieron con sayal. Las encerraron en el Château Gaillard, una fortaleza fría sobre el Sena. Margarita murió allí poco después, para unos estrangulada, para otros a la intemperie hasta asfixiarse de frío. Blanca sobrevivió a base de aislamiento y vergüenza y terminó siendo repudiada. La tercera cuñada, Juana de Borgoña, fue absuelta tras un arresto más leve. Su implicación nunca quedó probada. Aún así, el daño estaba hecho. La dinastía Capeto quedó manchada. Las sucesiones se enrarecieron y media Europa entendió que Felipe no temblaba a la hora de romper a su propia familia para preservar su imagen de pureza. ¿Dónde está la perversión aquí? No en un capricho sexual del rey, sino en algo más frío: usar el sexo como herramienta de control y escarnio. Felipe fabricó un teatro moral con cuerpos reales y plebeyos, afeitar cabezas,
desnudar de honores, encerrar, mutilar, exhibir, ejecutar. Todo bajo el sello de defender la pureza de la corona. La cama ajena se convirtió en escaparate del poder. Y el pueblo miró. El patrón no fue único. Años antes, Felipe había lanzado otro golpe, envuelto en acusaciones sexuales. La persecución de los templarios. El viernes 13 de octubre de 1307, ordenó detener a los miembros de la orden en toda Francia. Los cargos mezclaban herejía con prácticas obscenas, besos en lugares vergonzosos, sodomía, escupir sobre la cruz. Bajo tortura muchos confesaron cualquier cosa. El gran maestre, Jacques de Molay, terminó en la hoguera en 1314. Con eso, Felipe logró dos objetivos: aplastar una red de poder que no controlaba y quedarse con sus bienes. De nuevo, el sexo como arma política, no para disfrutar, sino para destruir al enemigo y recaudar. Si quieres imaginar la escena esencial de este capítulo, no mires una alcoba, mira una plaza, un cadalso, una multitud, los donai llevados a trompicones, un verdugo que corta antes de matar, porque lo importante no es solo la muerte, es la lección. O mira una celda en lo alto del Gallar, piedra fría, una princesa con la cabeza rapada, respirando vaho, esperando otro invierno. Eso fue el Tour de Nesle. Sexo convertido en castigo ejemplar, pureza usada como látigo. Felipe IV pasó a la historia como el hermoso por su porte y su presencia. Pero su belleza fue la cara dura de una política que sexualizó el castigo y moralizó la violencia. No necesitaba correr cortinas. Abría las puertas para que todos vieran cómo la corona limpiaba su honor a base de carne. Y cuando el poder empieza a purificarse de ese modo, lo que queda no es virtud, es miedo. Si este retrato te está interesando, ya sabes, suscríbete, deja tu me gusta y activa la campana para no perder el siguiente capítulo. Hook de transición. Apaga las antorchas del Louvre y abre las de Buda y Nuremberg. Cambiamos de rey y cambiamos de historia. Entra Segismundo de Luxemburgo, el emperador que coleccionó coronas y amantes, y que a veces salía disfrazado a ligar como si el imperio fuera un carnaval permanente. Segismundo fue rey de Hungría, de romanos y al final emperador. Brillante en lenguas y política, capaz de convocar concilios y de mover piezas en media Europa. Y, a la vez, dueño de una vida íntima tan desordenada que los cronistas de palacio no sabían por dónde empezar a escribir. Su matrimonio con María de Hungría fue para él una formalidad. Lo suyo estaba fuera del contrato. Relaciones frecuentes, cambiantes y con poca conversación después. En la corte se perdió la cuenta de sus amantes. Más de un oficial admitía que ante el baile de nombres, lo práctico era numerarlas. No es una metáfora. Así de constante era el trasiego. El detalle que más habla de su estilo es cómo institucionalizó el asunto. Varias amantes tuvieron aposentos propios en la residencia real, con servidumbre asignada, y en un caso, incluso capilla privada. La imagen es clara. El dormitorio como ministerio, con personal, horarios y silencio garantizado. Para un hombre que sabía jugar a la grande, el sexo era otra administración. Se ordenaba, se atendía, se cubría con rituales para que nadie preguntara demasiado. Tenía además un gusto que hoy llamaríamos teatral. Le encantaba disfrazarse de común y entrar en ciudades como mercader muy alto. A veces lo hacía para espiar, a veces para flirtear con mujeres sin que la etiqueta lo entorpeciera. La escena roza lo cómico. El mercader llegaba con un séquito que todavía llevaba los escudos reales. Nadie sabía si reír o fingir que no había visto el boato. Él, mientras tanto, probaba su suerte en tabernas y plazas, como si el juego de seducción
necesitara la coartada de un sombrero distinto. En privado saludaba a todas las mujeres por igual, sobre todo a puerta cerrada, según dejó caer un embajador con ironía amarga. Detrás del piropo estaba la realidad. El acceso íntimo al emperador repartía ventajas. No siempre eran títulos, pero sí puertas abiertas para parientes, licencias, perdones, viajes pagados. En su mundo, una noche bien llevada podía traducirse en una mesa mejor situada en el banquete de la política. Y si la relación se enfriaba, la mudanza era rápida, fuera del cuarto, fuera del mapa de influencias. No hablamos de un libertino sin oficio. A la vez que organizaba su corte paralela de amantes, Segismundo convocó el Concilio de Constanza, movió cruzadas y reformó equilibrios del imperio. Esa doble vida, solemne por la mañana, carnal por la noche, fue su marca. En una semana podía discutir teología con cardenales, planear campañas y acabar la jornada en una cámara privada, donde el protocolo se resumía en cerrar la puerta, bajar la voz y volver a abrir el cajón de los favores. El contraste alimentó su leyenda. Públicamente regio, privadamente inagotable. Imagina una noche cualquiera. En el patio, cascos y capas. Arriba, música apagándose. El mercader entra en una posada flanqueado por dos hombres que ocultan mal el blasón en la hebilla. Pide vino, rompe el hielo con chistes fáciles, elige con la mirada. No hay cortejo largo, conquista rápida, traslado discreto a una estancia preparada, y al amanecer, una bolsa, un encargo, una promesa. La muchacha vuelve a su casa con una historia que nadie cree en voz alta. En palacio, un secretario apunta un nombre que durará poco en la lista. Ese ritmo, repetido, casi mecánico, explica por qué en su círculo optaron por numerar. No era romanticismo, era logística. Hubo también favoritas de mayor recorrido. Las que gozaron de aposentos permanentes tuvieron casi rango de institución. Sirvientas, llaves, entrada restringida. La pieza más llamativa fue aquella capilla de uso privado, junto a los cuartos de una amante. Rezar a un paso de la cama del emperador no era devoción, era decorado para legitimar lo que todos sabían. Quien cruzaba ese umbral entendía el mensaje. Aquí lo íntimo manda, y el altar sirve para dar lustre al deseo. Su perversión no fue una práctica rara ni un fetiche oscuro, sino la normalización del sexo como moneda de corte y el gusto por jugar con la identidad para que todo pareciera travesura, no sistema. Disfrazarse, entrar, seducir, premiar y desaparecer. A veces con cortesía, otras con dejadez cruel. Y siempre con esa sonrisa de quien sabe que el poder le perdona el descaro. Es significativo que, con todo el revuelo, seguía siendo popular. En público mantenía un porte impecable, y mucha gente estaba dispuesta a olvidar la vida extra del emperador si a cambio tenía fiestas, botín y estabilidad. Pero el precio existía. La corte se contaminó de ese estilo. Secretarios atentos a las idas y venidas, nobles que imitaban el juego, damas que entendieron demasiado pronto que el cuerpo era pasaporte. Detrás del brillo hubo zancadillas, celos y venganzas pequeñas que salían caras. Y aunque Segismundo solía salirse con la suya, el rastro que dejó fue un manual de cómo mezclar cama y trono sin ruborizarse. Cierra la escena con el emperador saliendo otra vez a la calle, alto para ser mercader, con un gesto satisfecho y la correa del caballo en la mano. En el segundo piso, una vela se apaga. En el despacho, alguien sella un papel. Arriba, la capilla queda en silencio. Abajo, la ciudad no sabe que esa noche el poder ha cambiado de manos durante unos minutos. Y a la mañana siguiente, el imperio seguirá como siempre, obedeciendo al hombre que sabía hablar latín en el concilio y susurrar en la taberna.
Si quieres que sigamos destapando estos dormitorios con corona, suscríbete, deja tu me gusta y activa la campana. Nos ayuda a seguir desenterrando historias donde el poder se quita la capa y enseña demasiado. Cambia el mapa y el color del estandarte. Del oro imperial pasamos al rojo encendido. Cambiamos de rey y cambiamos de historia. Entramos en la Inglaterra normanda de Guillermo II, Rufus, el monarca al que las crónicas pintaron rodeado de jóvenes afeminados, banquetes interminables y una corte que desafiaba a la Iglesia, también en la cama. Guillermo Rufus heredó el trono en 1087. Era fuerte, brusco y con un humor negro que muchos confundían con valentía. A los pocos meses, su corte ya tenía fama. Banquetes largos, vino sin medida y muchachos perfumados que servían y se quedaban cerca más de lo necesario. Los cronistas de su tiempo, monjes que odiaban los excesos, escribieron lo mismo con distintas palabras: cabellos largos, túnicas ajustadas, modales afeminados y vicios contra natura tolerados por el rey. No lo decían como chisme, sino como acusación. Para ellos, aquella mesa era un prostíbulo de lujo con corona al fondo. Una noche cualquiera en Westminster, música de salterio, risas gruesas, anillos brillando en manos suaves. Guillermo se sienta con los suyos, acaricia el cuello de un paje que le rellena la copa y se burla de los obispos que piden reforma moral. Mañana, dice, hablamos de virtudes. Y mañana llega con resaca y mala leche. Entra Anselmo de Canterbury con la cruz pastoral y le suelta lo que nadie más se atreve: que la corte huele a pecado, que los jóvenes de su mesa no están ahí por servicio, que ese juego entre hombres no es política, es vicio. Guillermo se ríe. No expulsa a los muchachos, expulsa el consejo. Mantiene sillas episcopales vacantes para cobrar sus rentas, regatea con Roma y aparta a quien le recuerda que hay límites. La perversión en su caso no es un truco oculto de alcoba, es hacer pública una intimidad que avergüenza a sus adversarios y protegerla con la ley del más fuerte. Los monjes describen besos y caricias en pleno banquete, bromas sexuales en la cara de la nobleza, noches en las que media sala sabía quién dormiría junto al rey. Jóvenes barbilampiños, elegidos por cinturas ceñidas y ojos claros, recibían ropas finas y cadenas. A cambio, entregaban lealtades. Y a quien protestaba, multas, confiscaciones o silencio impuesto. La cama, aquí, no solo daba placer, construía una camarilla. Hubo escenas concretas que corrieron de boca en boca. Una vez, tras un banquete, Guillermo mandó traer vino a su cámara y cerró la puerta con 2 de esos favoritos. Al amanecer, Anselmo exigió audiencia para hablar del ayuno y la penitencia. El rey apareció despeinado, con olor a perfume, y le soltó una risa que heló a todos. Dios tendrá tiempo de hablar conmigo cuando termine de hablar con Inglaterra. Es un gesto pequeño, pero resume su estilo. Placer primero, culpa nunca. La tensión con la Iglesia fue una cuerda tensa. Guillermo exprimía las sedes vacantes, se reía de los sermones y rodeaba su trono de chicos vestidos como damas en torneo. No todo era sexo, era estética como provocación. Melenas largas, zapatos puntiagudos, cinturones brillantes. Una moda que encendía a los clérigos porque, a su juicio, era un uniforme del pecado. El rey lo sabía y apretaba. Si el pecado escandaliza, me sirve. Si la Iglesia gruñe, que gruñan. El final de Rufus tiene el sabor de un castigo de fábula, aunque fuera accidente. 1100, New Forest. Caza real. Un disparo. Una flecha entra en su pecho. Cae de espaldas, la boca abierta. Quien disparó, Walter Tyrrell, juró que fue un rebote. Los monjes escribieron otra cosa,
que Dios cobró la factura de tanto vicio y tanta soberbia. La moralina de entonces es obvia. Lo que nos importa es el clima que deja. Una corte enamorada de su propia impunidad, una élite pegada a la cintura del rey y un país que asistía a un espectáculo masculino que desafiaba el catecismo a carcajadas. ¿Tuvo de verdad Guillermo una vida sexual exclusivamente con hombres? No podemos jurarlo. Las crónicas son hostiles y cargan las tintas. Pero incluso si exageran, fijan un patrón que se repetía a la vista de todos. Favoritismo íntimo, premios por cercanía al cuerpo del rey, desprecio por los frenos de la iglesia y una estética afeminada en su círculo que funcionaba como bandera. En términos de poder, eso es lo decisivo. La cama como filtro, el banquete como mercado, la hombría del rey, la suya, la de ellos, convertida en norma de ascenso. Imagina la última noche, la sala grande, candelabros bajos, risa fácil, música. Un joven se arrodilla para ajustar la espada del rey y Guillermo le roza la nuca con 2 dedos. Nadie tose, nadie mira de frente. Luego, caza al amanecer, flechazo, caída. Y la corte, que ayer reía, hoy calla. Se acaba el banquete. Los muchachos se dispersan, los obispos vuelven. Pero durante esos años la ley la marcó una copa alzada y un gesto en la mesa. Eso, más que la flecha, es lo que explica su reinado. Un poder sexualizado que prefirió provocar antes que contenerse. Cambia el idioma de la sala y el sonido de la calle. Dejamos Francia y entramos en una Europa de ferias, gremios y campanas anseáticas. Cambiamos de rey y cambiamos de historia. Llega Segismundo de Luxemburgo, políglota, astuto y omnívoro sentimental. Segismundo hablaba con obispos, mercaderes y soldados sin torcer la lengua. Por la mañana podía presidir un concilio y por la noche probar suerte en una taberna. Quienes trabajaron a su lado lo describen como cálido en el trato e incansable con las mujeres. En la corte se hizo un chiste que acabó siendo costumbre. Ante el baile de nombres, era mejor numerar a las mancebas. No era poesía, era logística. El servicio llevaba un pequeño cuaderno, la de la torre norte, la de las ventanas verdes, la de paso corto. El emperador entraba y salía con naturalidad, y a cada visita seguía un patrón: cena, cuerpo, promesa. Su modo de organizar el deseo fue tan claro como sus decretos. A varias amantes les dio aposentos permanentes, con llaves, sirvientas y horarios para que nadie equivocara la puerta. En un caso, mandó habilitar una capilla privada junto a los cuartos. Oratorio pequeño, vela siempre encendida y un confesor que miraba al suelo. Allí, el sexo y la devoción quedaron pared con pared, como si el altar barnizara la vida del dormitorio. No hacía falta decirlo en voz alta. Quien dormía cerca del emperador tenía atajos. Tal vez no un ducado, pero sí licencias, perdones, viajes pagados, un cargo menor para el hermano inquieto. A Segismundo le fascinaba disfrazarse. Se ponía capa de paño, sombrero de mercader, y entraba a ciudades como un gigante del gremio. A veces era una inspección encubierta, otras un capricho. Pedía vino, contaba chistes fáciles, tanteaba. La escena tenía algo de comedia. El mercader iba flanqueado por 2 hombres que aún lucían hebillas con el blasón imperial. Nadie decía nada, todos lo veían. Él sonreía, flirteaba sin rodeos y elegía con la mirada a quién invitar a una estancia más tranquila. Conquista rápida, traslado discreto, bolsa y promesa al amanecer. Su poliglotía sentimental tenía efectos políticos. En ferias y ciudades libres, más de un trato comercial se desatascó después de una noche de halagos al clan correcto. La chismografía hacía su parte. El emperador brinda con los nuestros. El emperador ha dormido en nuestra calle. La sobrina del preboste
ha recibido un favor. Los gremios se sentían mirados, las ciudades querían repetir el honor y los rivales mascaban envidia. A gran escala su prestigio crecía. El que seduce, convence. A pequeña escala crecía el ruido. Todo pasa por la cama, murmuraban los devotos. Así se mueven las cosas, respondían los pragmáticos. No era solo promiscuo, era metódico. Quería que el deseo no interrumpiera el gobierno, sino que lo lubricara. Por eso su corte funcionó como doble carril, el de los consejos y el de las alcobas. El primero tenía actas, el segundo, memoria de pasillo. Entre ambos corrían papeles, salvoconductos, recomendaciones, avisos. A la salida de una estancia, un secretario tomaba nota con cara de mármol. Al día siguiente, alguien en otra ciudad recibía una carta con sello imperial y entendía que el favor no venía del aire. En lo íntimo, saludaba a todas por igual, según dejó escrito un embajador con ironía. Una forma delicada de decir que decía sí con facilidad. Y cuando decía no, también se notaba. Mudanza inmediata, de cuarto y silencio. La crueldad aquí no estaba en el golpe, sino en la indiferencia. Un día la puerta se abría con 2 toques. Al siguiente no habría nadie. En una corte que había aprendido a negociar desde la cama, eso era una caída real. Fuera del cuarto, fuera del mapa. Imagina una noche en una ciudad hanseática. Campanas que marcan el toque, pasos encubiertos sobre adoquines húmedos, carcajadas bajas en un mesón. Entra el mercader alto. Huele a cuero y a caballo. 2 rondas después, una muchacha sube por una escalera estrecha. El cuarto tiene colcha gruesa y al lado, la puertita de la capilla con su vela. Se oyen voces y respiración. Luego, silencio. Al amanecer, monedas, un encargo, una promesa en voz baja. Diles que vengan a mi mesa en Nuremberg. Ella vuelve a su casa con una historia que solo cuenta a medias. El secretario ya ha tomado nota. La diplomacia se benefició, pero también se ensució. Los enemigos lo pintaban como adúltero crónico, los moralistas como escándalo con corona. Él respondía con resultados. Concilio de Constanza en marcha, equilibrios en el imperio, alianzas que daban aire. El mundo veía al estadista, su casa veía al hombre. Ese choque produjo un retrato doble que le sobrevivió. Prestigio exterior, rumor interno. Si quieres la imagen final, es esta. Campanas al caer la tarde, caballos moviéndose en el patio, carcajadas que suben desde la calle. Arriba, la capilla privada queda a oscuras. En el corredor, una amante recoge sus cosas en silencio. En el despacho, un sello baja sobre cera roja. Así gobernaba Segismundo. Pasos encubiertos y papeles oficiales, cama y cancillería, todo en la misma jornada. Su perversión no fue el exceso raro, sino la normalización del sexo como moneda de corte y el gusto infantil por disfrazarse para que la tentación pareciera juego. En política le funcionó, en la memoria lo dejó marcado. Hemos recorrido cortes muy distintas y sin embargo el patrón se repite. No hablamos de perversión como capricho sexual exótico. Hablamos de abuso de poder con el cuerpo como herramienta. Sexo para premiar, sexo para castigar, sexo para humillar. La cama convertida en despacho, el dormitorio en tribunal. Juan sin tierra usó el encierro y la coacción como rutina de gobierno. Carlos VI mezcló deseo y delirio, amante instalada en palacio y fiestas que podían acabar ardiendo. Pedro I convirtió los celos en política de Estado, esposas encerradas, amantes elevadas, castigo como espectáculo. Eduardo II hizo del favoritismo íntimo una doctrina, títulos y tierras al calor del lecho, hasta que su propia esposa volvió con ejército. Wenceslao gobernó entre alcohol, desnudez y órdenes dictadas con la espada sobre la piel.
Enrique VIII usó el matrimonio como arma, anulación, hacha y teología, a la carta según lo pidiera su deseo. Francisco I institucionalizó la amante como vía de acceso, la almohada como peaje. Alfonso XI entronizó a Leonor de Guzmán ante la reina legítima y encendió una venganza que llegó después de su muerte. Felipe IV, el Hermoso, no alardeó de placeres, sexualizó el castigo y limpió su honor con cuerpos ajenos, desde el Tour de Nesle hasta los templarios. Segismundo de Luxemburgo igualó cama y cancillería, mancebas numeradas, capilla junto a los aposentos y noches disfrazado de mercader para ligar y hacer política. Cambia el país, cambia el siglo, cambian los nombres, pero la factura siempre es parecida. La intimidad mal usada rompe la lealtad. Cuando la gente entiende que el ascenso pasa por gustar en la cama o que la ruina llega por resistirse, el consejo deja de servir y el reino empieza a podrirse por dentro. El cuerpo, como escarnio público, deja cicatriz. Desde princesas rapadas y encerradas hasta ejecuciones teatrales. El poder que moraliza con violencia no busca justicia, busca obediencia por miedo. El rumor es parte del sistema. Las cortes fabrican historias. Algunas son verdad, otras nacen de la propaganda. Nuestro viaje ha separado lo documentado de lo probable y lo dudoso, pero incluso el rumor persistente dibuja los contornos del abuso. Siempre hay víctimas invisibles, damas sin voz, sirvientas traídas a la fuerza, favoritos usados y desechados, familias rotas por capricho. En sus vidas, la perversión no fue un titular, fue una herida. Queda una idea simple para llevarse. El deseo no es el problema. El problema es el poder sin freno. La mayoría de estos reyes no cayeron por una batalla decisiva, sino por acumulación, de agravios, de vergüenza, de miedo. A veces el empujón final fue una flecha, a veces una peste, a veces una rebelión. Pero la grieta había empezado en la alcoba. Otra lección. La hipocresía funciona a corto plazo. Predicar pureza mientras se ordena tortura, flagelarse de noche y premiar favoritos perfumados de día, casarse por estado y gobernar por pasión. Todo eso puede sostener un reinado por años, pero deja un rastro que la historia no perdona. Al final, el retrato que queda no es el del héroe militar ni el del mecenas brillante, sino el del hombre que confundió la corona con un permiso para todo. Si este episodio te ha servido para ver la Edad Media sin filtros, perfecto. La propuesta no era cotillear el pasado, sino entender cómo el sexo se volvió política y cómo esos mecanismos, premio, castigo, exhibición, propaganda, siguen vigentes con otras máscaras. Antes de irnos, te pido algo que nos ayuda mucho a seguir haciendo relatos largos como este. Suscríbete al canal, deja tu me gusta si has llegado hasta aquí y activa la campana para que YouTube te avise del siguiente episodio. Es un gesto pequeño que sostiene el trabajo grande. Investigar, escribir y narrar sin prisa. Y ahora dime en comentarios, ¿qué capítulo te golpeó más y por qué? ¿Quieres una segunda parte con reinas, papas o favoritas que movieron reinos desde la sombra? ¿Te interesa que hagamos un episodio sobre rumores famosos y qué hay de cierto en cada uno? Cerramos puertas, bajamos velas y dejamos la sala en silencio. Lo que ocurrió en estos dormitorios no se quedó allí. Cambió leyes, coronas y mapas. La próxima vez que alguien te diga que el poder está en el trono, recuerda lo que has escuchado hoy. Muchas veces el poder dormía al lado.